cadenas de la muerte me quitó. Bueno, según lo que venimos viendo en el estudio de nuestra carta a los Colosenses, es de que el pastor a control remoto, que era Pablo, estaba saludando a la iglesia de la cual él quizá no conocía y que ellos tampoco conocían a Pablo, solo habían oído hablar de él. Y ahora, después de que Pablo les manifiesta su gozo por la existencia de esta iglesia, les manifiesta que ha estado orando mucho por ellos, y también les adoctrina, les da todas esas clases de cristología, quién realmente es Jesús, y luego ya les comienza a aconsejar que no se dejen manipular, que no se dejen entristecer por aquellas personas que los están presionando para que vuelvan al legalismo, para que vuelvan a todas esas creencias filosóficas, religiosas, paganas que allá en Colosas ellos practicaban antes de venir a Cristo. Y entonces ahí es donde Pablo les dice que nadie les quite su premio, o sea, su beneficio, lo que Dios les ha regalado, que es la libertad en Él. Solo Cristo salva y solo necesitamos creer en Él estamos completos. ¿No dice usted amén a esa verdad? Qué bueno que no tenemos que cumplir una ley para poder ser salvos, porque entonces no podríamos. Todos fallamos, nadie puede. Así que vamos a ver que lo que sigue diciendo Pablo es: ustedes ya están muertos a esa clase de vida, a esa clase de filosofías, pensamientos, teologías falsas, y ahora ustedes tienen que despojarse de su viejo hombre, tienen que despojarse de su vieja forma de ser. Y luego de esto ya les pasa a enseñar y a decir cómo se tienen que portar en la iglesia, que tienen que aguantarse los unos a los otros, que tienen que perdonarse, que tienen que aconsejarse, que tienen que exhortarse según la palabra de Dios. La semana pasada estuvimos viendo que todo lo que la iglesia hace tiene que ser basado en lo que está en la palabra de Dios. Cuidado con diversiones y entretenimiento, porque eso es pérdida de tiempo. Solo lo que la palabra de Dios dice va a regir lo que la iglesia tiene que hacer. Entonces, ya habló acerca de lo que ellos conocen acerca de Cristo, ya habló acerca de lo que tienen que dejar acerca del mundo, ya habló acerca de cómo comportarse dentro de la iglesia. Ahora les va a hablar cómo comportarse fuera de la iglesia, porque sabe, hermano, es bien fácil cuando en la iglesia levantamos nuestras manos, cerramos nuestros ojos y comenzamos a entrar en aquel ambiente, aquella atmósfera, muy bonito, pero cuando llegamos a la casa, como que estamos cambiando y convirtiéndonos en lo que realmente somos, y es lamentable. Y Pablo sabe que aparte de que nosotros tenemos que ser buenos creyentes dentro de la congregación, fuera de la congregación es muy importante que estemos dando un buen testimonio. Así que el creyente y su vida diaria, hermanos de la iglesia de Colosas, no se olviden, así como son de santitos y de brillosos dentro de la iglesia, así tienen que ser dentro de su casa. Vamos a ver, entonces, ya encontraron ustedes el pasaje que les dije, Colosenses 3, 18 al 25. 3, 18 al 25. Vamos a leer. Y dice así el 18: casadas, estén sujetas a vuestros maridos, como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Versículo 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hiciere injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Vamos
a orar. Gracias, Padre, por tu palabra, por este tiempo que tenemos en esta vida para poder entender tu palabra, para poder abrir este lindo libro, Señor, y deleitarnos en sus letras. Bendice nuestros corazones y que esta palabra no regrese vacía, que los corazones estén blandos y que puedan recibir esta palabra, Señor, conforme a tu voluntad. Trabaja en ellos, Señor, trabaja en mí, trabaja en todos, en el nombre de Jesús. Amén. En los últimos meses hemos estado viendo un movimiento feminista. Ustedes saben, las últimas imágenes que tenemos del movimiento feminista en algunos países es que las activistas de estos movimientos fueron a la ciudad, hicieron una manifestación y comenzaron a romper todo lo que encontraron por enfrente para manifestarse, para hacerse ver como personas cuyo mensaje, cuya ideología vale. Ellos hicieron por medio de la violencia hacerse ver, hacerse llamar la atención. Todos nosotros sabemos que detrás de este movimiento no hay una sinceridad acerca de lo que están diciendo, son otros fines. Aunque detrás también lo que ellas proclaman, es una violencia doméstica, también es una violencia en contra de la mujer, y ahí utilizan palabras para manipular el asunto y llevarlo más allá de donde realmente nosotros creemos. También muchas de estas personas que están a favor del respeto a la mujer, están a favor del aborto y se contradicen porque, aunque esto no es el tema del aborto, se contradicen porque así como quieren que respeten a las mujeres, ellas están a favor de que se aborte a un bebé femenino. Entonces es un doble discurso, doble moral. Para mí que es una corrupción y una mentira. Lo que se debería estar haciendo es de otra manera, de otra forma. Así que el movimiento feminista tal cual es, suena por las palabras, sonará bien, la mujer defendiéndose del abuso físico, del abuso psicológico, pero no se está haciendo como se debería. ¿Cómo es que la iglesia, cómo es que Dios maneja esto? Y hay que verlo según la palabra de Dios, porque muchas veces podríamos ponerle más atención a lo que la gente dice con este doble discurso, esta doble moral, y perdernos de la realidad, de la verdad que Dios tiene para nosotros. Y así que vamos a ver qué es lo que la Biblia dice, porque nosotros los creyentes hemos puesto toda nuestra confianza, toda nuestra fe en lo que la palabra de Dios dice, y la palabra de Dios tiene un orden y hay que seguirlo para los que la creemos. Yo en lo personal me cuesta entender a una persona que se dice creyente pero que no quiere aceptar esto. Es también contradictorio. Vamos a ver hoy 5 puntos, y ya que me estaba metiendo al asunto de las esposas, ese va a ser el primer punto de las mujeres. Primero, mandato a las esposas. Segundo, mandato a los esposos. Mandato a las esposas es el número 1. Mandato a las esposas. Mandato a las esposas, mandato a los esposos, mandato a los hijos, mandato a los padres y mandato a los siervos. Creo que aquí se encierra en su totalidad lo que es la vida del creyente, la vida privada, la vida diaria. Hay algún autor por ahí que es Pedro, incluye la vida civil también. Podría ser un buen punto 6, pero aquí en Colosenses no lo está mencionando. Yo creo que si llenamos estos 5 requisitos, la vida civil la podemos llevar fácil, correctamente. Así que vamos a empezar con el primer punto, mandato a las esposas. ¿Será que Dios quiere que las esposas corrijan sus vidas? ¿Será que las mujeres tienen algo que corregir en su vida matrimonial? Porque aquí no se les dice, no se les llama por el hecho de ser mujeres, sino por el hecho de ser esposas.
su feminidad va incluida, yo lo sé, pero son mujeres casadas con respecto a su matrimonio. ¿Qué es lo que Dios les está diciendo? Ahí hay dos cositas que ver importantes. Lo primero que se les dice es la orden, es un mandato. Y fíjense que aquí Dios no les está diciendo esto es opcional. Esto es según la cultura, porque no tenemos, según la exégesis, ahí no tenemos datos culturales que hayan que tomarse en cuenta. Esto es universal. Estad sujetas a vuestros maridos. Estad sujetas a vuestros maridos. Y ahí la palabra es sumisas. Hay que tener un sometimiento de parte de la mujer a sus maridos. Hermano Sergio, pero como usted es hombre, le es fácil decir esto. Bueno, si yo no fuera hombre, yo estaría siendo aconsejado, y de todas formas, la palabra de Dios no regresa vacía. Así que esto es un mandato. No es una opción, no es de que usted lo escoja si quiere, si le parece, si va con su ideología, si es que usted lo puede razonar de buena forma. Aquí Dios no le está mandando a las mujeres que lo consideren, sino que estad sujetas a vuestros maridos. Estad ahí con Él, del lado de Él, apoyándolo, siendo ayuda idónea, así como Dios quiso desde el principio una ayuda idónea. Como conviene al Señor, dice, como conviene al Señor. Es básico saber que lo que nos manda la palabra de Dios es para conveniencia de Dios, para conveniencia de su reino, de su evangelio, es para conveniencia de la iglesia y de todo lo que Dios quiere hacer en su plan divino. La mujer que está recibiendo este mandato debe saber que si un día decidió seguir a Cristo, si un día puso en sus planes de vida ser sierva de Jesucristo, este mandato lo tiene que recibir primeramente porque es una orden de parte del Señor. Y después va a agradar a su marido, después va a agradar a la familia entera, pero primeramente para agradar a su Señor. Nadie dice, Señor, yo te quiero servir y yo te quiero agradar, pero este punto no lo quiero obedecer. Y esta es una exhortación para las mujeres, para las hermanas casadas que todavía tienen problema con esto, que todavía Dios está tratando con ellas. Hermanas, es bíblico y es agradable y es conveniente en los caminos del Señor que nosotros observemos esto en las familias, que las esposas estén sujetas a su esposo, a sus maridos, como conviene al Señor. Génesis 16, vamos a recordar un poco de cómo está el asunto. Cuando Adán y Eva pecaron allá en el huerto del Edén, cuando ellos cometieron la desobediencia y la desconfianza, porque Satanás los engañó, a ella la engañó, a ella la convenció, y luego pues Adán, sin ser mayormente engañado, él accedió. Y luego Dios los busca. Ellos estaban ahí escondiéndose, como toda persona hace cuando está mal con Dios. Se esconde dentro de sus excusas, se esconde dentro de sus propias vestimentas de falsa santidad, creyendo que Dios no lo va a encontrar. Pero aquí encuentra a la serpiente, encuentra a la mujer y encuentra al hombre. Y a cada uno le da su castigo. Y a causa de ese pecado, cada una de estos tres personajes en el momento de la caída recibe consecuencias negativas de su pecado. A la mujer le tocó esto. A la mujer dijo Dios, multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces, o sea, los dolores de parto. Desde el primer parto que tuvo Eva, todas las mujeres han sufrido, a menos que se les haya puesto anestesia, pero no, eso no estaba al principio. Con dolor darás a luz los hijos. Y aquí viene la parte que
que está relacionada con nuestro tema de hoy. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ahí hay una lucha desde el principio, una lucha de poderes dentro del hogar, un incansable problema. La mujer tratando de tomar el poder, el hombre tratando de someter a la mujer como raza caída. La lucha, la pugna, el problema, la guerra empezó en el hogar. La soberbia de la mujer, la crueldad del hombre. Y esto no ha tenido una solución mundial, general. Pero vemos que ahora en Cristo eso es posible de solucionarse, porque estos corazones rebeldes, estos corazones insurrectos, estos corazones que no se quieren doblegar a la voluntad de Dios primeramente, porque entendamos que la intención de Dios al crear a la mujer fue ayuda idónea del hombre. No es como dicen algunas por ahí, la mujer es la cabeza, el hombre es la cabeza, pero la mujer es el sombrero. Tenga cuidado porque el sombrero es fácil quitárselo. No son conceptos bíblicos, son chistes, yo lo sé. Pero hay mujeres que sí lo quieren practicar. Dios nos dice que la mujer es ayuda idónea para el hombre. No es bueno que el hombre esté solo, el plan está bien hecho y luego suceden cosas ahí después de la caída que arruinan el plan de Dios, porque Dios había calibrado el matrimonio, miren, milimétricamente, estaba bien ajustado para que esto pudiera moverse y caminar como Dios quería perfectamente. Pero después de la caída, después de que los corazones se corrompieron y de que todo esto fue afectado por el pecado, el problema ha sido que la mujer no quiere dejar que el orden que Dios puso en el hogar sea el que es. Y también después vamos a ver cuál es la parte negativa del hombre. Entonces desde ahí podemos ver nosotros que la mujer siempre va a tener problemas de reconocer al hombre como cabeza del hogar. Yo sé que ahí hay algunas hermanas, no solo mujeres fuera de la iglesia, hermanas. Y yo lo escuché una vez que yo estaba predicando. Una hermana dijo, eso es machismo. No me lo diga a mí, agarre la Biblia y dígale al Señor, cámbiame estos pasajes, no me gustan, a ver qué le dice el Señor. No le vaya a decir, estás dando patadas al aguijón. Bueno, Tito 2:3-6. Tito 2:3 al 6. Pablo aconsejándole al pastor Tito, las ancianas, estas son las mujeres adultas, mayores de edad, las que ya tienen experiencias, asimismo sean reverentes en su porte. Fíjense, las hermanas tienen que ser hermanas reverentes, tienen que ser no calumniadoras, ¿verdad? Y los chismes levantando bolas, eso no tiene lugar ya en una cristiana en la edad adulta. No calumniadoras, no esclavas del vino. Cuidado con irse detrás del closet y estar ahí solapando la botella. Maestras del bien. Maestras del bien. ¿Cuántas de ustedes, hermanas, que ya sobrepasaron los 35? ¿Cuántas de ustedes son maestras del bien? Expertas en educar hijos correctamente, expertas en darle su lugar a su esposo, ayuda idónea, así como lo quiere el Señor. ¿Cuántas de ustedes son expertas, maestras, catedráticas del bien, eruditas de la buena conducta? Levanten la mano y digan ahí, yo soy. Pongan ahí una manita o un corazón. Qué bueno que la iglesia esté llena de estas maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes, miren aquellas de 19, 20 años que tienen hijos chiquitos, que le enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. La palabra aquí en griego es que enseñen a las mujeres jóvenes a ser amantes de sus maridos y a sus hijos. Toda mujer ya después de cierta edad, después de cierta experiencia en la iglesia, debe tener una madurez y saber ser ejemplo y tener la autoridad y la solvencia moral de decirle a sus jóvenes de la iglesia, hermana, te voy a enseñar cómo educar hijos, te voy a enseñar cómo se ama a un esposo, ¿verdad? A ser prudentes, dice el versículo 5, castas, cuidadosas de su
casa, no de la casa ajena. Buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Quiere usted que la palabra de Dios sea blasfemada? ¿Quiere usted que el nombre de Cristo sea vituperado por causa de su rebeldía? No haga caso a este texto, pero si usted quiere que la gente diga, wow, esas mujeres cristianas son todas unas damas, ¿verdad? Son de porte reverente, son elegantes, tienen clase, no se meten en lo que no les importa, no le contestan al marido ni en público ni en privado, saben dialogar, saben exponer sus necesidades, saben llevar con bien su casa. Maestras del bien. ¿Cuántas maestras del bien hay aquí en línea? Por favor, no se me vayan. Les motivo, hermanas, a seguir esto con ganas, a seguir esto con mucha dedicación, porque Dios es lo que quiere. Y todavía les tengo un texto más, porque alguien va a decir, usted, hermano, sacó textos aislados y por eso los está manipulando. Primera Pedro 3:1, asimismo dice, Primera Pedro 3:1, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Está hablando ahí de mujeres de calidad, de altura, de un comportamiento excelente. Si usted, hermana, tiene un esposo que no muy le gusta ir a la iglesia, que no está salvo, lo primero que usted tiene que hacer es empezar a predicar con su ejemplo. Empezar a comportarse como estas mujeres. ¿Quiere que le dé los versículos otra vez? Vamos a regresar a darle los versículos para que usted diga, hermano, yo no sabía eso. Espero que sea cierto. Tito 2, 3 y 6 y Primera Pedro 3:1, aparte del versículo clave que estamos viendo hoy, que está en Colosenses 3. Vamos a ir, les voy a decir otra vez, Colosenses 3, 18 al 25. ¿Estamos? Entonces, las mujeres deben ser sumisas, eso es bíblico, eso es bíblico. Y hermanas, si ustedes quieren llevar un matrimonio como Dios manda, si ustedes quieren tener un matrimonio estable, empiecen ustedes a ser sumisas. La humildad, hermanas, la humildad es el ABC del cristiano. El Señor Jesús nos dio ese ejemplo. Si a ustedes les están maltratando, oren por sus enemigos. ¿Se recuerdan ustedes allá por los 80s? Hubo una película que se llamaba Durmiendo con el enemigo. Era una mujer que vivía con un hombre que abusaba de ella físicamente. Es una película. No les estoy invitando a ir a ver películas. Yo lo que les quiero invitar es que abran la Biblia. Pero a veces la mujer se siente como que está viviendo con el enemigo. No debería ser así. No debería ser así. Mucha oración, mucha lectura, mucho sometimiento al Señor, humildad. ¿Quiere usted que Dios cumpla su palabra con usted? Sea obediente, estad sujetas a vuestros maridos. Hermanas, esto es todo para ustedes. Ya se pueden ir a tomar café. Ahora los esposos se tienen que quedar. ¿Qué les parece, hermanas? Es la palabra de Dios, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Y queremos iglesias llenas de mujeres maestras del bien. Esto hasta en la iglesia se ha metido el feminismo. Un feminismo pecaminoso, rebeldía, discordia. Incluso en las iglesias ya las mujeres quieren bajar a los pastores y quieren ellas subirse a ser pastoras cuando la Biblia, ustedes saben lo que dice, la Biblia lo dice. Y hay que hacer exégesis de ese texto para entender. Mujeres que se suben ahí a decirle a otras mujeres que sean rebeldes, que sean orgullosas, que pidan todo para ellas, que ya Dios las va a liberar de ese marido o que ellas ya van a ser las reinas del hogar. Hermana, tenga cuidado porque a la iglesia se están metiendo falsos predicadores y predicadoras, predicando cosas que no
van con la Biblia, sean maestras del bien, a lo que Pablo dice, a lo que Pedro dice, a lo que Jesús dice, a lo que Dios quiere. Así es. Y dentro de la iglesia no vamos a tener esos problemas. ¿Cuántos consejeros familiares están ocupadísimos en hogares donde por la rebeldía, el orgullo de la mujer, las cosas no van bien? Hermana, si hay problemas en su casa, en su hogar, que no sea por su culpa, que no sea por razón suya. Si Dios le está hablando hoy a usted y usted no ha estado cumpliendo con eso, es hora de que usted piense, que usted lo medite y diga: Señor, yo quiero empezar a ser una maestra del bien. Mandato a los esposos, hermanos esposos. ¿Cuántos hombres hay ahorita mirándonos aquí? Hombres, ¿dónde están? Levanten la mano, mándenme ahí un like. Mandato para ustedes, les toca. Apriétense el cinturón, sí, peínense, agárrense la peluca, porque ahorita les está tocando. Siguiente versículo, ¿qué dice? ¿Qué es lo que manda Pablo a los hombres que hagan? Miren qué sacrificio. Amad a vuestras mujeres. Amad a vuestras mujeres. Hermano Sergio, mi esposa era bien fácil de amar cuando éramos novios y la viera ahora. Amad a vuestras mujeres. Hermano Sergio, ahora que tantas responsabilidades que yo tengo, llego estresado a mi casa, llego destrozado, y cuando llego solo encuentro reclamos y solo encuentro incomprensión. Amad a vuestras mujeres. Hermano Sergio, lo que pasa es de que ya no me llevo bien con mi esposa porque ella es rebelde. Amad a vuestras mujeres. No seáis ásperos con ellas. Es bien fácil, hermano. Si Pablo les está diciendo a las mujeres que se sujeten, es porque ellas tienen un problema reconociendo la autoridad del hombre de naturaleza. Pero cuando alguien está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, si le está diciendo a los hombres, no seáis ásperos con ellas, es porque el apóstol Pablo no está hablando por gusto. Dios no desperdicia su palabra hablando por gusto. Si el apóstol Pablo nos dice a nosotros los hombres, estos machotes, estos toros, ¿verdad? Nos dice: amad a vuestras mujeres, es porque no las estamos amando, porque no estamos siendo delicados con ellas como ellas lo necesitan. Y aquí no quiero dar una excusa, pero a veces, hermanos varones, así como nosotros somos de ásperos, así como nosotros somos de rajatabla, macheteros con nuestras esposas, así ellas pueden decidir ser rebeldes con nosotros. Y entonces nuestro hogar se va a convertir en un intercambio de palabras, de insultos, de reclamos, y toda la vida vamos a estar de esa forma. Yo ya le dije a las hermanas, en primer lugar, usted no sea la causa de los problemas, pero usted como cabeza del hogar, usted como persona a través de la cual fluye la bendición de Dios hacia su hogar, usted tiene que ser ese filtro, usted tiene que ser ese vaso usado por el Señor para bendecir su hogar. Usted como cabeza tiene que ser la primera persona que está viviendo en santificación continua. Si usted no está siendo santificado, es como usted le está dando a su familia a beber en un vaso sucio. Así del tamaño de sus pecados, de su rebeldía, de su aspereza, eso es lo que está bebiendo su familia. ¿Quiere usted que toda su familia sea un descontrol porque usted no quiere ser cabeza? ¿Verdad que no? Dios nos manda a los hombres a no ser ásperos con las mujeres. Amad a vuestras mujeres. Algún hermano por ahí, algún hombre por ahí fuera de la iglesia va a decir: si yo la amo, yo le doy satisfacción íntima cada vez que ella quiere. Es porque esa respuesta es porque se nos ha metido en la cabeza, en una cabeza natural, del hombre natural, que las relaciones sexuales son la máxima expresión del amor, y eso no es cierto.
Eso no es cierto. La máxima expresión del amor la tenemos en Cristo Jesús, colgado de una cruz, muriendo por su iglesia, sacrificándose sin abrir su boca. Ese es un gran ejemplo para nosotros. Y vamos a ver textos, hermanos. Amad a vuestras mujeres. Amad a vuestras mujeres. Y dígaselo, hermana, pero dígaselo con amor. También no lo provoque. ¿Por qué? Primera Pedro 3:7. Vamos a ver, Primera Pedro 3:7. Así como hermano Pablo y el hermano Pedro les dieron unos mandatos a la mujer, tenemos ahí mismo, siguiente, seguidito, ahí está para los hombres. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. En otras palabras, no a lo bruto, no a lo machetero, no a lo cowboy, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Un error que puede cometer el hombre. Nosotros los hombres a veces creemos que las mujeres aguantan igual que nosotros, que las mujeres aguantan los insultos igual que nosotros, que somos fuertes de carácter. Ahí nos tiran una piedra y solo decimos ouch, ¿verdad? Pero la mujer es más sensible, la mujer es más dócil, y aquí lo está diciendo, psicológicamente la mujer es más frágil en muchos sentidos. Y si Dios quiere que nosotros nos adaptemos a la fragilidad de la mujer, es porque Dios considera que esa fragilidad es útil y Él diseñó a la mujer así, con un propósito. ¿Usted quiere que al llegar a su casa sus hijos estén llenos de curitas, de golpes, porque su esposa es igual que usted, es ruda para tratar a los niños? No. La delicadeza de la mujer es necesaria para llevar el balance dentro del hogar. El hombre puede ser rudo, puede ser tosco, no hay excusa para hacerlo, pero el hombre tiende a ser así. Y la mujer, con su amor, con su calidad, con su fragilidad, balancea las cosas. No anulemos esa fragilidad. Usted sabe que una mujer, cuando es maltratada, cuando es abusada física y psicológicamente, que fíjese que a veces hay mujeres que han dicho, yo prefiero que me den una cachetada y no que me insulte de esa forma, no que me hable mal de mi mamá de esa forma, no que me diga esas palabras. El abuso psicológico y el abuso físico van de la mano y los dos duelen mucho. Así que cuando un hombre ya hizo que una mujer llegue al colmo, entonces la mujer puede cambiar totalmente esa fragilidad y volverse una fiera, volverse una persona insoportable. Vaso más frágil. Conservemos la fragilidad de las mujeres, no trastoquemos eso. Alguien va a decir, pastor, too late. Muy tarde me lo dijo, yo arruiné a mi esposa. Bueno, las cosas pueden cambiar si usted cambia, hermano, y si usted pide perdón, si usted es humilde, si usted es como el Señor Jesús, humilde y manso, y usted va y reconoce sus problemas con su esposa y le dice, perdóname por tratarte como picapiedra, perdóname por tratarte como que fueras la llanta de mi carro, como un utensilio que voy a usar cuando tengo necesidad nomás. Perdóname porque la palabra de Dios hoy me habló al corazón y me dijo, ama a tu esposa y yo quiero amarte. Vamos a ver otro texto, hermanos, porque no solo es un texto el que tenemos. Efesios 5, 25 al 27 nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Miren, el ejemplo que nos está dando aquí Pablo en Efesios es, hermano, si usted quiere una mujer santificada, si usted quiere una mujer pura, si usted quiere una maestra del bien, empiece usted dándole el ejemplo, empiece usted siendo la cabeza espiritualmente hablando. Oh, cuántas hermanas, esposas hay que ellas
son las que tienen que arriar al esposo, como arriando un chivito. Vamos al culto, vamos a la iglesia. Él quiere una maestra del bien, él quiere una mujer sumisa, pero él no es ejemplo de espiritualidad. Y en la casa, hermanos, el hombre tiene que dar ejemplo de espiritualidad. El hombre tiene que dar ejemplo de leer la Biblia, de orar, de ser sabio, de ser humilde. Si nosotros no lo somos, ¿cómo queremos que ella lo sea? De otra forma, ellas van a comenzar a ser cabeza del hogar, todo va a dar vuelta y ese hogar no va a caminar bien. Ahí está la raíz de los males en el hogar, cuando cada uno agarra el rol que no le pertenece, como en una iglesia. Los hombres son los llamados a ser los pilares de las congregaciones, pero cuando los hombres no agarran la responsabilidad y son aguados, entonces vemos una iglesia defectuosa con ministras. Hermanos, es culpa nuestra cuando nosotros no tomamos la batuta y no tomamos nuestro lugar que nos corresponde. Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Así como Cristo purifica a su iglesia, usted, hermano, con su ejemplo, con sus palabras, usted purifica a su esposa. Usted la motiva a ella a buscar más del Señor, la motiva a ella a ser una mujer dócil, a ser una mujer obediente a Dios primeramente y luego una mujer que puede trabajar en equipo con usted como ayuda idónea para que el hogar camine bien. Qué perfecto se oye, qué bonito se oye, ¿verdad? Cómo cuesta. Pero hermanos, un hogar donde él y ella tienen al Espíritu Santo, esto no es imposible. Déjele a los mundanos los gritos, déjele a los mundanos los pleitos, ir a la corte, eso déjeselo al mundano. El cristiano tiene que empezar sabiendo, con fe, de que Dios puede curar ese matrimonio si es que cada uno toma su lugar y comienza a obedecer. Amad a vuestras mujeres. Hermanos, esto es esencial. Fíjese que a veces necesitamos una buena regañadita y que se nos hable así fuerte, porque nos estamos relajando y nos estamos olvidando. Y a veces el hombre le deja a la mujer la batuta de la casa porque es mejor ver tele, porque es mejor estar ahí en la esquina con los cuates. Pero Dios nos manda a ser cabezas de hogar como hombres. Ame a su esposa, sea atento con ella, no le hable a gritos, no la intimide. Eso Dios no lo quiere. Dios no quiere que usted esté amenazando a su esposa. Dios no quiere que usted le esté gritando sus defectos. Dios no quiere que usted utilice un tono militar con ella. ¿Sí? Dios no nos está mandando a ser los sargentos, los tenientes de la casa. No. Amad a vuestras iglesias así como Cristo amó. Amad a nuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. ¿Cómo ama Cristo a la iglesia? ¿Verdad que con todo amor, con todo sacrificio? Usted tiene que estar dispuesto a morir por su esposa, a morir por su mujer, porque Dios ese ejemplo nos dio a través de Cristo, que es el esposo de la iglesia. ¿Está usted consciente de eso? Diga amén, dígame amén ahí también. Métase dentro de la voluntad de Dios si usted quiere que su matrimonio camine como debe ser. Los hermanos en Colosas deberían vivir bien en sus casas, así como se les ve buen ejemplo en la iglesia, así como estás bien detrás del púlpito cantando, hermano, dirigiendo, como estás bien ahí organizando en las sesiones. Ojalá, hermano, que y Dios quiere que así seas de puro dentro de tu casa, tratando a tu mujer con amor como vaso más frágil. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Verdad que sí? Amén. Mandato a los hijos, mandato a los hijos. ¿Necesitan los hijos instrucción? ¿Necesitan los hijos portarse bien? Yo creo que sí, todos los que fuimos hijos sabemos las diabluras que hicimos, sabemos las desobediencias que hacíamos y reconocemos. Y ahora los que ya somos padres sabemos que esa misma rebeldía que nosotros traíamos muy probablemente la traigan nuestros hijos y quizá con un poquito más, porque los días ahora están peores que antes. Así que los hijos, pongan atención ahora. Usted que es hijo, usted que todavía está bajo la autoridad de sus padres, si usted está viviendo ahí con sus padres, si sus padres le pagan la renta todavía, le están dando de comer, escuche lo que Dios quiere para usted.
Mire esto, dice, sean obedientes a sus padres. Sean obedientes a sus padres. Hay hijos viviendo con los papás que ya están en edad de irse a trabajar y rentar su propia casa y tener su propia familia, y viven ahí en la casa y son desobedientes. El apóstol Pablo le dice a los hijos allá en la congregación de Colosas, sean obedientes a sus padres. Sean obedientes. ¿Por qué? ¿Por qué ser obedientes? Porque papá sabe, porque papá ya pasó por donde tú no has pasado, porque papá conoce, papá ya ha sufrido, mamá ya trae muchos más años por delante y tiene muy buenos consejos, mayormente si es una mujer, si es un hombre de Dios, que conocen la palabra de Dios. Obedece, dice que el que obedece el consejo llega a viejo. Y también tenemos aquí por qué razón los hijos tienen que ser obedientes, porque eso es agradable a Dios. Y vean que tanto a la mujer como al hombre como a los hijos se les da la motivación. El motivo de obedecer el mandato que se les está dando es porque eso es agradable a Dios, eso es conveniente a la obra de Cristo. Y si hay alguien cristiano que quiere agradar a Dios, va a tomar estos mandatos para él y los va a tratar de cumplir al pie de la letra cuanto antes. Así que obedecer a los padres y agradar a Dios con esto. ¿Quieren algunos textos para los jóvenes? Aquí tenemos Romanos 1, 28, 32. Primero, a los jóvenes, miren, les quiero dar un poco más de pruebas y quiero exhortarlos un poco más fuerte, porque cuando uno es joven tiende a ser muy terco, a ser muy necio. Yo así lo fui, yo reconozco. Dice el versículo 28, lo que viene haciendo Pablo aquí es mencionando la maldad de los hombres, mencionando la maldad del ser humano. Pablo está tratando de probar que la humanidad está caída y está pervertida. Y miren lo que dice, versículo 28 del capítulo 1. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, una mente arruinada, podrida. Realmente los abandonó y los dejó que se deslizaran como querían, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. ¿Y qué más dice? Si usted está consciente de la gravedad de toda esta lista, de lo mal que está esta lista, se va a dar cuenta que lo que viene entra ahí. Son desobedientes a los padres. Y yo creo firmemente que una persona que ha acumulado todas estas características negativas, pecaminosas, de depravación, estas personas empezaron a estar dentro de esa lista porque fueron desobedientes a los padres. No hicieron caso a sus papás, eran rebeldes. Ellos se pronunciaban en contra de lo que papá y mamá decían. Lo primero que papá y mamá dicen es: levántate temprano, arregla tu cama, come bien, siéntate derecho en la mesa, no comas con los dedos, usa los utensilios, báñate, peínate, rasúrate. Todos esos consejos básicos. Si el muchacho no logró comprender la autoridad de los padres en esas cosas mínimas, lo demás que viene va a ser mucho más difícil, como buscar trabajo, como sacar buenas calificaciones, como respetar a los demás, ¿verdad? No tomar, no andar fumando ni drogas ni ninguna otra cosa, no andar de borracho en la calle, y después todo lo demás, que es una lista bastante ofensiva para cualquier ojo, ¿verdad? Y ahí están incluidos desobedientes a los padres. Es duro ver un muchacho que es desobediente a los padres, ¿verdad? Empezó a juntarse con malos amigos y luego se les pegó todo esto, y cuando usted siente a ese muchacho lo tiene que ir a sacar de la cárcel. Cuando usted siente a ese muchacho lo tiene que ir a traer al hospital. Son desobedientes a los padres, no hicieron caso, más cuando se les dijo: ve al culto, lee tu Biblia, ora. Muchacho que no quiso hacerle caso a sus padres va a parar en esta lista,
y quizá mucho más. Sigue la lista. 31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahí aplaudiendo a los demás lo que a ellos también les gustaría llegar a ser. Jóvenes, desde muy temprana edad ustedes tienen que aprender a obedecer a sus padres. Ustedes tienen que aprender a apreciar y a valorar que el consejo que viene de parte de su papá y de su mamá les van a ser útiles para su vida, ¿sí? Porque a través de esos consejos ustedes van a ser exitosos y se van a evitar de muchos dolores de cabeza, muchos desvelos, muchas enfermedades, muchos problemas con la ley. Aquí hay otro texto que les quiero mostrar. Pablo le dice a Timoteo, fíjense, también debes saber, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, sí, la autoestima va a estar demasiado alta, avaros, vanagloriosos, orgullosos, ¿verdad? Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Es tremendo eso, hermanos. Fíjese que la desobediencia a los padres está tomada como entre las peores cosas. Hermano joven, por favor, si su papá le dice algo, si su papá lo está reprendiendo, mira, hermano, no lo está haciendo para martirizarte. Sé humilde y di, bueno, mi viejo en algo tiene razón, le voy a hacer caso. ¿Y sabes por qué tengo yo la libertad de decirte eso? Porque yo fui joven también, a mis 50 años, ya a 30 años de haber sido joven. Me doy cuenta que lo que mi papá y mi mamá me decían tenía razón. Lo que los papás de otros muchachos les decían a sus hijos tenía razón. Ahora soy yo el que se lo digo a mis hijos. Y me encantaría que ellos me pusieran atención. ¿Saben por qué? Porque uno de padre se preocupa por los hijos. Y uno no quiere ver a los hijos enfermos, ni presos, ni muertos, ni huyendo, ni arrastrando la cara por culpa de malas decisiones. Así que hay que hacerle caso a los padres. No caigamos en ese gran problema. Dios te lo dice, tú eres un joven de la sociedad de jóvenes, tú eres un músico de la iglesia, tú eres un maestro de escuela dominical, tú eres un cristiano. Si tus padres te dicen eso no te conviene, no me estoy refiriendo a los privilegios de la iglesia, a otra cosa. Si tú vienes con una novia que no es cristiana, si tú andas con una muchacha que te va a descarriar de los caminos de Dios, si andas juntándote con muchachos que no te convienen y tus padres te lo dicen, esa es una alerta en el camino. Es como ese alto, ese stop que miras al manejar. Si te lo pasas, te vas a ir a chocar y accidentar y muy probablemente la vas a tener dura, vas a tener que pagar todo lo que rompiste si es que quedas vivo. Ten cuidado, acepta consejos, sé obediente. Si te dices cristiano, si te dices salvo, si crees que tienes el Espíritu Santo, empieza por oír a tus padres, porque Dios te los dejó para tu bien y con eso vas a agradar a Dios. Mandato a los padres. Aquí la palabra padres no es la misma palabra que vimos en el punto pasado, obedecer a vuestros padres. No, anteriormente se refería a obedecer a papá y a mamá, a los dos padres. Pero ahora se refiere a los papás, al hombre de la casa. Al hombre de la casa. Porque el hombre de la casa tiende a ser áspero, tiende a ser duro. Y esto va para nosotros, papás. Mandato para los padres. Dice no exasperar a los hijos. Exasperar quiere decir provocarlos. ¿Sabe usted que usted está criando a un ser humano? No digo creando, criando. ¿Sí? Lo está haciendo crecer. Usted está sembrando en ese corazón. Y a veces por nuestra propia naturaleza caída,
nuestro propio corazón, quizá orgulloso, falto de paciencia, falto de sabiduría, podemos decir y hacer cosas que a ellos los van a herir y los van a provocar. ¿Y a qué los van a provocar? A que se desalienten. ¿Cuántos muchachos hay fuera de la iglesia que no quieren ir a la iglesia porque su papá fue grosero con él, su papá fue grosero con ella? Padres, y yo quisiera también incluir en esto a las mamás, porque a veces las mamás se ponen rudas y hablan cosas que no tienen que hablar con los hijos, les dicen cosas que no les tienen que decir, igual que los papás, que los señores. Pero nuestra rudeza, a veces creemos que estamos tratando a un soldado, a veces creemos que estamos tratando a un esclavo y tenemos abuso de autoridad en la casa y tendemos a decir cada grosería y tendemos a herir el corazón de nuestros hijos. Le quiero recordar, si sus hijos todavía son jóvenes, los jóvenes se lastiman rápido, los jóvenes tienen una autoestima muy vulnerable y usted tiene que crear a esos muchachos seguros de sí mismos, que sepan enfrentar a la vida con valentía. No tenemos que crear a nuestros hijos que enfrenten a la vida con miedo y con desconfianza en sí mismos. Tenemos que hacer que ellos sean personas valientes y no personas miedosas. Y cuando se les está diciendo toda la vida que no son buenos, que cuando se les está diciendo toda la vida que lo que hicieron es mediocre y que no está feo y solo los regañamos y no los incentivamos, vamos a provocar que ellos nos rechacen, que no quieran ir a la iglesia con nosotros. Fíjese que no le estoy diciendo deje de hablarle de la Biblia, no le estoy diciendo deje de orar con él, no, le estoy diciendo que no hay que provocarlos con una actitud carnal de parte nuestra. La Biblia dice que a los hijos hay que hablarles de la palabra de Dios en todas partes, ¿verdad? Estando en casa, andando por el camino, escribe las palabras de Dios en las puertas, en las paredes, en tu frente. Eso no es malo. Lo malo es cómo decimos las cosas. Lo malo es la forma en que nosotros nos expresamos. Hermanos, si usted está estresado, si usted está frustrado por algo, pídale a Dios que le dé sabiduría, porque a todos los padres nos toca criar hijos cuando estamos bajo presión, cuando tenemos problemas. Y cuando ellos se acercan a nosotros y nos miran una cara de chicharrón, todos arrugados y que así les hablamos, ellos creen que el problema es con ellos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Este muchacho se va de la iglesia, se va al mundo, no quiere saber nada porque el primer cristiano que le debió haber dado el ejemplo fue papá. Y papá era un enojón, era un amargado, papá era uno que nunca se quedaba bien con él. Y hermanos, que no nos pase eso. Yo tengo una nena de 10 años y tengo un muchacho de 20 años. El que tiene 20 años ya salió de casa, se fue a la universidad. Fue el primero y no me dejarán mentir ustedes que el primer hijo es con el que nosotros experimentamos, es el que nos convierte en papás. Y es con el que cometemos errores frecuentemente y tendemos a ser o muy duros o muy alcahuetes. Nadie nos enseñó cuál es el balance, pero la palabra de Dios nos dice no los provoquemos, no los empujemos, no los atormentemos, porque entonces vamos a provocar que se desalienten y comiencen a tomar malas decisiones. Ese es el hogar del creyente. Un papá que considera a sus hijos, que les habla con amor, que no descansa de amarlos, de tratarlos con cuidado y de darles los consejos del Señor. Pero tenga cuidado de no incluir su hígado, su cólera cuando habla con ellos. Es mejor decirle a su hijo, mi hijo, te voy a atender en un ratito, ¿me permites? Y cuando el hijo lo entiende, se da la vuelta, usted vaya al baño, va a cualquier lado, patalea ahí, chille y desalójese de su estrés. Pero cuando ya esté tranquilo, llame a su hijo. Llame a ese niño, llame a ese angelito y háblele con cariño. Es un consejo que yo me daría a mí mismo antes de ser papá por primera vez. Y esto va para los papás de hijos jóvenes y para los papás de hijos viejos. No los empujemos tanto, cumplamos nuestras promesas, no tratemos mal a su mamá ni delante ni detrás de ellos. Démosles buen ejemplo para que ellos no se desalienten. Aquí, Proverbios 30:33 dice, ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, el que recio se suena las narices sacará sangre,
y el que provoca la ira causará contiendas. Hermanos, todo efecto tiene una causa. Si su hijo es rebelde con usted, si su hijo es desobediente con usted, tal vez, no estoy diciendo seguro, porque cada hijo trae su misma naturaleza pecaminosa, su propia, pero muy probablemente lo hemos empujado a rechazarnos, a no querer estar con nosotros. Ya cuando está grandote, ya cuando se puede defender según él, ya no nos quiere tomar en cuenta y se va. Quizá porque batimos la leche mucho. Batimos la leche y en vez de sacar un milkshake, sacamos un pegoste de mantequilla de nuestros hijos. Y en vez de limpiarnos la nariz y dejárnosla limpia, hicimos que saliera sangre porque exageramos. Esa es la palabra, exagerar para hacer que un hijo se desaliente. Vamos a ir al último punto. Mandato a los siervos. Y esto es para todos los trabajadores. Ya no hay esclavos en este siglo, pero los que somos empleados, hay aquí un consejo especial. Miren todo lo que está ahí. Hermano, Pablo quiere que los tesalonicenses como nosotros, así como somos de santitos en la iglesia, así seamos de santitos en el trabajo. Dice, hay que obedecer en todo a nuestros jefes, siempre y cuando los jefes no nos manden a transgredir los mandatos del Señor, ¿verdad? Obedecerles. Así como si les dice, mira, tienes que construir esto y tienes que construir el otro, no se ponga piqui, hágalo. Si le dice hazlo con esta herramienta, hágalo. Si le dice no lo hagas así, pues no lo haga, obedezca. Porque dice, mire, en resumen esto, nosotros aparentemente estamos trabajando para un ser humano aquí en el mundo. Pero detrás de ese ser humano hay alguien que nos permitió un trabajo y por lo que deberíamos estar agradecidos. Con corazón sincero debemos trabajar como para Dios. ¿Sí? Porque Él nos está viendo. Yo conozco tus obras, le dice el Señor Jesús a cada ángel de las iglesias en el Apocalipsis. Yo conozco tus obras. Él tiene ojos de fuego. Él es omnisciente. Él, así como conoce nuestra buena o mala actitud en nuestro trabajo, así te lo va a recordar cuando estés levantando las manos en la iglesia, cuando estés cantando, cuando estés predicando. No hay que ser desobediente en el trabajo. No hay que ser haragán, no hay que desperdiciar el tiempo, hay que hacerlo todo como para el Señor. Haga de cuenta que tiene a Jesús enfrente, haga de cuenta que usted está delante del trono de Dios expuesto y que todas sus actitudes son transparentes delante de Él. Así que usted tiene que estar consciente de que el trabajo que usted hace bien hecho es buen testimonio para el Evangelio. Y Jesús lo dijo en Mateo 21, ¿verdad? Ven, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, ¿verdad? Dios nos va a premiar por el buen testimonio que dimos también. Dar un buen testimonio delante de la gente acá como creyentes es trabajar bien para el Señor. Hay otro texto que les quiero dejar, 1 Corintios 3:12. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Así que, si nosotros solo trabajamos mientras el jefe nos estaba viendo, si solo barrimos donde mira la suegra, como se dice, solo como decimos en mi país, solo para taparle el ojo al macho, para salir del problema. Dios nos está viendo, Dios mira nuestras actitudes como trabajadores. ¿Qué ejemplo estamos dando? Yo tuve un compañero de trabajo que recibió una llamada y él no sabía que el jefe estaba grabando las llamadas. Y el jefe tenía un monitor ahí aquí eso sería ilegal, pero bueno, allá no. Más hace 30 años. Y dice este muchacho, hey, llámame diciendo que eres el pastor y que, no, llama tú diciendo que yo me enfermé y que tú eres el pastor. Y entonces así sí voy a poder ir a la actividad. Y el jefe oyéndolo, qué vergüenza. Y el jefe me lo enseñó a mí, me dice, mira qué tipo tenemos aquí, yo lo voy a despedir. Lo agarró en la pura mentira.
y era un hermano en Cristo, y qué pena, qué vergüenza saber que nos estamos comportando así, que Dios no nos mire haciendo eso, que Dios no nos mire a eso. Y aunque no te estén grabando la llamada, y aunque no sepan, Dios está viendo la excusa que ponemos, la cara que ponemos y la conducta que tenemos en el trabajo. Te quiero hacer una pregunta. ¿Hay algo que corregir en tu vida diaria? A usted, hermana, ¿está siendo sumisa con su esposo? A usted, hermano, ¿está siendo áspero o está siendo delicado, amoroso con su esposa? A usted, joven, ¿está siendo obediente a sus padres? A usted, padre, ¿está fastidiando mucho a su hijo con aspereza? A usted, trabajador, ¿se está portando bien en el trabajo? ¿Necesita ayuda? Vamos a orar. Gracias, Señor, por todo. Gracias por tu bondad y por tu misericordia. Te rogamos ayuda para que nos permitas tener una buena conducta delante de ti en todo lo que hacemos. Que tú, Señor, seas glorificado, que tú seas bendecido, que tú seas agradado por nuestra forma de actuar, y que aquel día, Señor, cuando nos recibas en tu presencia, puedas decir: buen siervo, pasa al gozo de tu Señor. Bendice a mis hermanos, guárdalos, y te doy gracias por el tiempo que ellos dedicaron a escuchar esta palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.